Con ustedes, como cada domingo, Candelario Rosario Vicioso para presentar su programa de esta hora, cerrando la página de la semana. Hoy domingo 27 del mes de agosto del año 2023. Estamos ya finalizando este mes de agosto, que en estas últimas semanas, en estos últimos días, nos ha traído bastante lluvia como consecuencia del paso de la tormenta Franklin, que su caudal de agua desbordó toda el área del Gran Santo Domingo. Inundaciones, las áreas más bajas y en otras que no son tan bajas, pero los aguaceros torrenciales, o sea, por tantas horas, inundaron la ciudad capital. Algunas víctimas, pero muy pocas, no debería haber, pero esa es la vida. Cuando hay fenómenos como estos, es muy difícil que todo el mundo tenga los mismos niveles de conciencia y se mantenga en un comportamiento del marco de lo que aconseja la prudencia. Eso no es posible. Siempre vamos a tener hechos no deseados, hechos que lamentamos, pero en la vida en cierta medida es como el escenario de una guerra, que si se va a una guerra, se va a un frente, pues obligatoriamente tendremos las bajas, y así será. Y aun cuando no hay guerra, aun cuando no hay tormenta, cuando no hay huracanes, las bajas siempre aparecen, que un accidente, que un ACV, bien, eso es parte de la vida. Bueno fuera que no pasara, pero es imposible. Pero la tormenta ya despejó, siguen las amenazas de lluvia, provincias en alerta verde, en alerta roja, en fin, el año ha sido acosado por una sequía prolongada que bajó los caudales de la presa, el agua tuvo que ser racionada en algunas áreas de las ciudades, como por ejemplo aquí en el Gran Santo Domingo. También en los campos, en las estancias de aquellos que se dedican a la cría de ganado, tuvieron bajas, porque cuando el pasto se marchita demasiado, comen poco, enflaquecen los animales y hasta mueren. Ahí en la línea noroeste creo que fue que un rayo provocó la muerte de casi 20 cabezas de ganado, pero ya eso fue, creo que fue una descarga eléctrica. Bien, hay algo de lo que quiero hablar primeramente, pero vamos a leer primero los titulares del periódico El Nacional del día de hoy. Su titular más destacado es el siguiente: Abinader ve pacto político no debe ser zorro para ir al poder. Bien. Mantiene alerta en 21 provincias por una vaguada. Oposición persiste en desafiar Junta Central Electoral. Apresan un comunicador, acusan de abuso sexual. Esos son los titulares más destacados, los que vienen aquí en la primera página del periódico El Nacional de hoy. Llama mucho la atención ese que reza que Abinader ve pacto político no debe ser solo para ir al poder. Pues lamentablemente esos pactos políticos son simple y llanamente para ir al poder. De eso hablaremos en unos instantes. Porque hoy tenemos ya la feria del libro. Tenemos ya la feria del libro que está celebrándose y
aconsejamos a todos los padres y madres, tutores, que manden sus niños, que manden los estudiantes a las escuelas desde mañana mismo, que no esperen el martes, que no esperen el miércoles, sino que lo envíen desde mañana, aunque todavía no tengan todos sus cuadernos o mascotas, aunque todavía no cuenten con todos lo necesario, lápices, borras, en fin, todas las herramientas, que lo envíen a la escuela, porque mañana será el primer día de clase y no necesitarán todavía tener todos los materiales. Y que aquellos que no lo hayan adquirido, que no dejen sus afanes, que no paren sus afanes para tener y proveer a los muchachos de todo cuanto necesitan para cursar el presente año escolar que iniciará mañana. Hay que enviar los niños a las escuelas todos los días, excepto como en estos días que hubo una razón por el paso de la tormenta, esos días, o si el niño tiene una situación de salud que le es imposible enviarlo a la escuela y sino que quede en casa, pues solamente en razones como esa, en lo contrario, deben mandarlo todos los días a la escuela. Relato algo, y no porque sea yo ni sea mi padre, pero mi padre nos tuvo a 5, pero nosotros íbamos a la escuela todos los días. Nosotros no faltábamos a la escuela. Yo soy de una generación, como yo nací en una zona rural, en un campo de la provincia de Monteplata. Allá el alcalde era a quien el profesor, el maestro, notificaba por la inasistencia de algunos estudiantes. El alcalde, aquí en la capital había una policía escolar. A mi casa nunca tuvo que ir el alcalde, mientras estuve ahí en ese campo y asistí a la escuela ahí en esa comunidad, porque yo tenía que ir todos los días a la escuela, levantado, preparado, desayunado, y a la escuela todos los días. Hay muchos padres y madres que el niño va 2 veces a la escuela, va 3 veces, otra no va, y esos son los que terminan dejando la escuela, porque los padres no asumen su responsabilidad de llevar el muchacho todos los días a la escuela, todos los días. Después se cree el hábito y desde que el muchacho se levanta, ya sabe que tiene que ir a la escuela y él mismo comienza a prepararse, sobre todo cuando ya usted está en la edad de los 10 años, ya tiene amigos, ya ha hecho un ambiente, e incluso, ¿por qué no?, hasta el asunto de las competencias, que el próximo examen, que fulano no sacará más que yo, no tendrá mejor calificación que yo, en fin, todo eso es positivo, aunque nunca es bueno vivir en competencia con el otro, pero también eso estimula la competencia sana. Todos los muchachos a la escuela mañana, que no falten, porque ellos son el futuro de la patria y hay que estar preparado para enfrentar los tiempos. Otro acto importantísimo que quedó, este quedó ya iniciado, ya fue inaugurada la Feria del Libro. Los muchachos los envían desde las escuelas públicas y privadas, los llevan a la Feria del Libro, pero también el fin de semana que los padres no trabajan, pueden acompañarlo a la Feria del Libro y participar con ellos en muchas actividades culturales que se están presentando, como también aquellos padres
que son profesionales y que no son profesionales, pero que tienen ciertos niveles, pueden adquirir libros para que el muchacho lo lea, como también el estudiante puede él mismo seleccionar libros y su padre que se lo compre, que nada más no es beber alcohol ni jugar palé. También hay que dedicar recursos para proveer a los muchachos de eso que es tan importante como los libros, porque una de las cosas que hace libre al ser humano es la lectura. A través de la lectura usted obtiene muchísimos conocimientos que le sirven a usted para todas esas cosas que uno va aprendiendo en el medio, que no necesariamente se le enseñan, sino que están en el medio, que son parte de nuestra cultura, pero que algunas no son tan positivas, no son positivas y otras no tanto. Y ahí, después que usted va teniendo informaciones y va sumando, que es conocimientos, entonces ahí comienza, como dicen los psicólogos, a desaprender de lo aprendido. Mucha basura que tiene uno en la cabeza, que si fulanito le echó un mal a fulano, que si fulano fue donde Mengano, a San Juan de la Maguana, y le hizo que le hicieran un trabajo para él, hacer que fulano pidiera el trabajo, todo eso disparate, eso existe para el que cree en eso, pero eso no existe. Esas son cuestiones que se mantienen en zonas de estos países que tienen unos segmentos de la población bajo mucha ignorancia. Entonces usted comienza a desaprender lo aprendido y ajustar su vida a los valores, a las cosas importantes de una sociedad. No en esa cultura de ese mundo, como llaman los antropólogos mágicos religiosos, de esas creencias en estupideces, en cosas sin sentido. Vayan a la feria del libro, acompañen a sus hijos, de las escuelas públicas y privadas lo llevan, pero también los padres que vayan con ellos, que lo acompañen y le compren libros naturalmente para la etapa que viven, para que vayan teniendo amor por la lectura, sean personas de bien luego. Eso es con relación al inicio del año escolar y lo que ya está vigente en funcionamiento, la feria del libro. La semana, como le dije, estuvo caracterizada por el paso de la tormenta Franklin y la secuela de lluvia, de aguacero constante, permanentes, que provocó, que trajo, diríamos casi que a nivel nacional, el área del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, ahí las famosas cañadas de Guajimía, que por los Alcarrizos, que por Bayona, que por Mano Guayado, que para acá por Santo Domingo Este, aquí en Villa Duarte, muchos imprudentes, muchos ciudadanos que quieren vivir bajo los dictámenes de su mente ociosa, dedicaron a unos teteos ahí en Villa Duarte, parece que por los efectos del ron, del alcohol, y esa tendencia que hay en muchos dominicanos a la violencia, a reaccionar rápido por nimiedades, por tonterías, y de repente las armas de fuego están aquí al por mayor y al detalle en manos de la ciudadanía. Vi informaciones ahí que al Darío Contreras, de esa zona de ahí de Villa Duarte, que específicamente los teteos esos, habían llevado decenas de personas a ser atendidas. He tenido parientes y amigos médicos y enfermeros, personas que trabajan ahí en el hospital Darío Contreras, que es un traumatológico.
que esos fines de semana, esas emergencias se ponen repletas, uno con una puñalada, una punzonada, una pedrada, un botellazo, disparos, los accidentes de motocicletas, y que esos médicos que están de servicio tienen un trabajo intensivo los fines de semana, debido a las trifulcas, a las reyertas que se arman y que terminan con gentes heridas y hasta muertos, y van a parar ahí a ese hospital. Eso, vi en las informaciones ahí, que pasó también debido precisamente a esos teteos en medio de la tormenta, en medio de los aguaceros, gente bañándose en esa agua pestilente, en esa agua putrefacta, que viene arrastrando, que viene trayendo cuanta cosa recoge, y también a veces resultan ahogados incluso hasta menores, porque no tienen control de ello. Pero las autoridades estuvieron muy activas, el Comité Operativo de Emergencia, la estación de bomberos, la Defensa Civil, el mismo presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, estuvo en la cabeza con muchos de sus colaboradores, ministros, visitando zonas, llevando ayuda, en fin. Eso es parte de las responsabilidades de las autoridades con las que deben cumplir, y no hay que aplaudirlo por eso, y creo que tampoco darles reconocimiento, pero sí así mención, porque esa es su responsabilidad. Y ellos buscan el poder a través de los partidos políticos, y cuando reciben el voto mayoritario, pues corresponde a ellos ponerse al frente del Estado Dominicano, formando gobierno y dirigiendo la administración pública, el presidente con sus colaboradores. Entonces es una responsabilidad que han buscado y la obtuvieron, entonces deben cumplir con ella. Eso no hay que aplaudirlo, eso no hay que reconocerlo, esa es su obligación. Bien, por otra parte, entramos ahora al mundo político. En esta semana fue anunciado una alianza ahí, que Alianza por el Rescate de la República Dominicana. Dicen ellos que por el rescate siempre se buscan unas expresiones ahí que cualquiera diría que realmente el país está yendo a la deriva. Y esos son el PLD, Fuerza del Pueblo, y el PRD. Ahí he oído hablar de personas calificando la alianza de los pelagatos. Este es del pueblo, muy creativo. Otros dicen que esta es una alianza que nació con mucha timidez, con mucho miedo, como propia de personas con autoestima baja, que la reflejan mayormente como gente inseguro. Entonces, plantean también que esa alianza no es más que consecuencia de la conciencia que tienen de que ninguno de ellos individualmente puede competir en las elecciones venideras, las presidenciales, pero tampoco en las parciales, que son las municipales, que serán celebradas antes, esto es en el mes de febrero. Ellos anuncian ahí que será una alianza general en municipios, en el Congreso, y que en las presidenciales el compromiso es que quien quede, si no hay solución en la primera vuelta, si el PRM con su candidato, que me imagino que será el presidente de la República, porque parece que no creo que le pueda ganar esas primarias, si él no ganara en la primera vuelta, que haya que celebrar una segunda vuelta. Entonces el que quede en segundo lugar sería respaldado de las tres fuerzas por aquellas que hayan quedado fuera del segundo lugar. Eso plantean. Hay muchos políticos
que no han visto con buenos ojos esa alianza. Tenemos ahí el caso, como ellos mismos se hacen llamar, de los vinchos, que desde muy temprano han estado objetando que Leonel Fernández pacte con Danilo Medina y el PLD. Y de otros litorales también hablan de la dificultad que tendría esa alianza en términos prácticos, porque cada uno de los dos se está jugando la vigencia política, permanecer vivo políticamente. Me refiero a los expresidentes Leonel Fernández Reina y Danilo Medina Sánchez. Eso no hay que ser un adivino, porque precisamente la salida ruidosa de Leonel Fernández del PLD se debió precisamente a que perdió la convención. Digo que la perdió porque al final de cuentas así fue que quedó, y el candidato fue el ganador, Gonzalo Castillo Terrero. O sea, al perder la convención, alegó que le habían hecho fraude a través de un tecnicismo en los medios de informático. Alegó ahí la figura del logaritmo, pero que los técnicos más avesados en área de la informática dijeron que no, y quien como yo consultó rápidamente a personas muy versadas en eso, y que no tenían intereses políticos, y me dijeron que no, que eso no tenía aplicación práctica, aunque él en los medios hizo unas explicaciones ahí que quizás dejó satisfecho a sus seguidores, porque debo decir lo siguiente, a veces los partidos políticos pierden, pero no pueden, sobre todo en sociedades como la nuestra, como la de la República Dominicana, pero no pueden admitir rápidamente que perdieron, después de haberle llenado tantas expectativas a sus seguidores. Y aquellos que no están organizados y que no están tan identificados así públicamente, pero que van ese día a votar y lo hacen por ese candidato que presente ese partido, porque por alguna razón decidieron respaldarlo. A toda esa gente hay que darle una satisfacción, y entonces aceptar que se perdió desde el primer momento es un poco contradictorio con todas las garantías que se daban de que se iba a ganar y que estábamos ganados. Entonces hay que buscar una excusa, mantenerse unas semanas alegando fraude y hasta elevando instancias a las instancias correspondientes para en ese momento hacerle creer a grandes franjas de sus seguidores de que existe la posibilidad como que eso se revierta. Pero es un juego político que no va a la opinión pública propiamente dicho, que no va al país propiamente dicho, sino a las zonas donde habitan, donde están sus seguidores y aquellos que fueron y los respaldaron con su voto. Entonces, tiempo después, eso se va enfriando, pero queda en la mente de sus seguidores que nos quitaron las elecciones, que nos hicieron fraude, y eso en cierta medida lo mantiene estimulado para continuar creyendo con su fe en ese partido, en ese líder que fue candidato y que en muchísimos casos volverá a ser el candidato. Se juega mucho en la República Dominicana a eso. En Guatemala está pasando ahora algo. La señora Sandra Torres Casanova era la favorita. Ella había sido la esposa de Álvaro Colón, que fue presidente, pero
ahí se presentó una situación que ella no podía ser candidata porque la Constitución se le impide y creo que hasta simularon un divorcio. Parece que lo dejaron así, para ella poder ser candidata. Y se presentó ahora por segunda ocasión. El señor Bernardo Arévalo de León aparentemente no tenía posibilidades, pero en la primera vuelta cogió un segundo lugar, una sorpresa. Y su popularidad subió intensamente porque él es hijo de Juan José Arévalo Bermejo, que fue detronado en el año 1900, en los años 50, por los efectos de esa intolerancia política de la época, que gobiernos con posiciones liberales no eran bien vistos, porque la moda era los gobiernos tiránicos, las dictaduras, los gobiernos intolerantes, los gobiernos que se ejercían con alto sentido del autoritarismo y presidentes de carácter con pensamientos liberales se conspiraba y eran sacados del poder si llegaban a ejercerlo. Entonces, ese señor Arévalo de León es hijo de Juan José. Y habían sectores en la sociedad guatemalteca que no veían con buenos ojos, sectores de poder, no el pueblo raso. Y se buscó la manera de impedir que llegara al poder. Pero el pueblo salió en masa a votar y los respaldó y ganó con un 59% de la votación. La señora Torres Casanova, perdedora, alega que hubo fraude y está elevando instancias ahí a través de los abogados que la representan. Pero ya Arévalo de León es presidente, es el ganador de las elecciones indefectiblemente, se va a juramentar como presidente de Guatemala. Pero ella se mantiene, como decía el doctor Joaquín Balaguer, en ese pataleo, pero más para mostrarle a su militancia de que le hicieron fraude, de que se hicieron cosas a través también de los medios informáticos que la perjudicaron, pero este señor ganó con un 59%, con un porcentaje de un 59%. O sea, cuando te ganan con esa ventaja, probablemente si se hizo algún fraude no era necesario. Bien, entonces la Alianza por el Rescate de la República Dominicana la anunció el señor Miguel Octavio Vargas Maldonado, líder del PRD, que se mantiene ahí ahora como partido garrapata, como partido bisagra, que tiene que aliarse porque la garantía de que saque una cantidad de votos que le permitan mostrar realmente fuerza, eso está en duda. Y tienen que aliarse, ahí llevan candidatos comunes, le obtendrá ganancias que le permitirán mantenerse como partido vigente para seguir en el debate, para seguir en el... El presidente dijo que no debe ser simple y llanamente por ir al poder. Pues desde aquí le digo al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, que sí, que es única y exclusivamente por ir al poder y que naturalmente, luego que se esté en el poder se harán cosas, porque tienen que hacerse cosas. Pero si usted se arrima a los partidos políticos, si usted conversa con los militantes políticos de los partidos, usted se va a dar cuenta que el Estado en la República Dominicana se sigue viendo como algo
donde se obtiene un empleo y es a través de un partido político, usted se organiza ahí para tener un empleo, para tener una botella, una beca, una sinecura. Usted se organiza ahí también porque luego hace negocio, desde los más altos hasta los que tienen empresas más pequeños, hacen negocios. Aquí en la República Dominicana hay una moda que es las famosas botellas. Hay personas que tienen de qué vivir, que no tienen problema para el sustento sin necesariamente ser millonarios, pero se arriman a un partido político y consiguen, dependiendo de cómo estén sus vínculos, qué poder tengan sus padrinos, sus mecenas, pues puede conseguir 100,000 pesos, 150,000 pesos, nombrado en un consejo que no va, que no asiste, pero cobra todos los meses, recibe todos los meses ese emolumento. Pero también puede ser de 75, de 50. Y no tiene obligaciones pero le depositan ese dinero todos los meses. Aunque él tenga de qué vivir, el Estado es así. Y aquí la política actualmente es así. Y eso se debe mayormente a la debilidad institucional, que todavía los jefes de los partidos políticos no han querido convocarse a un consenso para que la forma de administrar el Estado Dominicano, de dirigir el Estado Dominicano, sobre todo aquella parte que es el gobierno que dirige, pueda cambiar. Vamos a seguir comentando con esto y vamos a hacer una pequeña pausa. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, su cita es Cerrando la Página, bajo la producción de los periodistas Candelario Rosario Vicioso y José Siriz. Es un programa de informaciones, comentarios, análisis y entrevistas. El espacio más ágil y dinámico de la Radio Nacional. Recuerden, Cerrando la Página, por nuestra plataforma digital Noticias 1150 y por los 1150 AM de Onda Musical. Bien, continuando. Después de esta pausa vamos a seguir con el tema de la Alianza por el Rescate de la República Dominicana. Esa alianza, ya dije que implica los municipios y el Congreso Nacional. Lo único que me extrañó fue que de las 32 provincias o instancias que requieren de la postulación de un senador, de un candidato a senador, solamente creo que en 4, Barahona, La Romana, Barahona, Atomayor, Salcedo, y eso hablan así. Y en cuanto a los municipios, solamente en una parte. Entonces, en las candidaturas en el Congreso irían prácticamente divididos. Y en los municipios se apoyan ahí en unos cuantos. Dicen que el ganador de esa, los más avesados, dicen que el ganador en esa alianza es el de Danilo Medina y su PLD. Pero vamos a suponer que hay mucha desconfianza, porque no estuvieron presentes, no dieron la cara. Y estuvo Miguel Vargas, ahí estuvo Charlie Mariotti, acompañado de Rubén Jiménez Vichara, Miguel Vargas acompañado de 2 figuras de su partido, y la gente de la Fuerza del Pueblo estuvo presente, Radamés Jiménez acompañado de alguien más. Bien, pero no hablaron ahí de un programa, no sé si lo harán en el futuro, no hablaron ahí de un programa,
en qué se pusieron de acuerdo las tres fuerzas políticas para hacer esa alianza, para buscar desplazar del poder político de la nación al PRM y a su presidente y posible candidato Luis Abinader. No hablaron de un programa, hablan solamente por el rescate, pero ese debieron haber presentado y deberán presentar un programa donde expliquen en qué áreas está siendo más perjudicada o por lo desatendida en la ciudad dominicana, en la República Dominicana, por este gobierno, para ello trabajar en ella, que si la agricultura, que si la educación, que si la seguridad ciudadana, en fin, que si la parte migratoria, el flujo de haitianos, las deportaciones y su reingreso, la política en materia de eso, que ahora no lo dijeron, es solamente que van a rescatar la República Dominicana. Pienso que deberán presentar un programa bien claro y difundirlo para que la gente, el pueblo dominicano lo conozca y después sepa qué exigirle en base a lo que ellos se comprometieron, cosas que no andaban muy bien y que debían ser mejor atendidas, porque como pide el presidente, que no sea ir al poder por el poder, pero a mí no me convencen, lamentablemente no me convencen, porque ya he visto que el poder se busca simple y llanamente por los beneficios, por los privilegios que de hecho da ejercer el poder político y económico en un país, y sobre todo en el nuestro, como ya dije. Es una ansiedad por el poder para estar frente de una cartera, frente de una dirección general, manejando ese presupuesto y disfrutando los privilegios que de hecho da, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde todavía los controles administrativos no son fuertes, no son sólidos, y donde, fíjense ahí lo que hicieron con la Cámara de Cuentas, la boicotearon y no se sabe en qué está eso. Eso fue un supuesto juicio ahí en la Cámara de Diputados, pero luego pasarían, creo que eso, al Senado para que tomara una decisión, pero no se sabe. Quizá en conciliábulos, en acuerdos de aposento, quizá resolvieron eso, que se llevan lo institucional, porque esos acuerdos que se hacen al margen de lo que las normas, que las leyes en la Constitución recomiendan, se llevan de encuentro lo institucional y por ende debilitan más la institucionalidad. Eso que llama la separación de poderes lo debilita. Y esos acuerdos, como dicen, de aposento, afectan mucho la institucionalidad, la fortaleza institucional, el camino que debemos seguir para que existan realmente separación de poderes y que las instituciones puedan funcionar de acuerdo a los fines para los que existen, para los que fueron creados y para los que existen. Porque todo viene en función de los intereses de los partidos. Pero vamos a esperar que el tiempo siga discurriendo, a ver qué de nuevo traen y qué sorpresa pueden adelantarnos.
A propósito de la debilidad institucional, en estos días se venció un plazo que dio la Junta Central Electoral, todos los partidos políticos, para que se ajustaran a las normas que ellos mismos crearon, que es lo que regula todo el accionar político con relativo a la promoción, a la campaña de promoción de las figuras que van a ser o querían hacer, o que podrían ser candidatas a las diferentes posiciones. La Junta Central Electoral le pidió el retiro de vallas, le pidió el retiro de afiches, esos cruzacalles, en fin, de todo el territorio nacional. La oposición se mostró desafiante, hablando de inconstitucionalidad, pero todas esas normas son consensuadas, ellos están de acuerdo. Por la Junta Central Electoral, su pleno no hace nada sin previamente convocar a los partidos políticos a través de sus delegados y hacerle una exposición de lo que haría, lo que pensaría hacer y las razones por las que al final ellos están de acuerdo y se crean esas normas y entran en vigencia. Pero luego se encuentran afectados y son los primeros que la desconocen y actúan al margen de ella. Dije en programas pasados que la Junta Central Electoral no tiene esa fortaleza institucional para hacer cumplir eso a los partidos políticos. Y voy a extrapolar aquí el caso que se está dando en los Estados Unidos. En las últimas elecciones celebradas en los Estados Unidos salió victorioso ese que es el actual presidente de esa nación, Joe Biden. El señor Donald Trump, él no estuvo de acuerdo porque él había ido a una segunda, se había repostulado para tratar de seguir en el cargo, en función de presidente de los Estados Unidos. Él perdió, pero comenzó a señalar deficiencias, irregularidades que se le habían hecho en algunos estados, incluyendo el estado de Georgia, que es un estado sureño que siempre ha tenido una tendencia a respaldar al Partido Republicano a través de los candidatos que presenta. Él fue sometido, se hicieron unas investigaciones y actualmente fue sometido. Él ha estado a través de sus abogados naturalmente defendiéndose, haciendo todo aquello que trate de demostrar que no tienen fundamento las acusaciones, pero eso ha seguido. Y de acuerdo al aparato judicial de los Estados Unidos, él tuvo que ir porque ahí las acusaciones fueron aceptadas y él va a juicio. Pero dentro de ese proceso, él tuvo que ir al condado de Fulton, en el estado de Georgia, que ahí que está la sede. Y de acuerdo a lo que las leyes se recomiendan, el presentarse, él va a una cárcel, pasa unos minutos, o sea, previamente le toman foto, le hacen su ficha y va a la cárcel, pasa unos minutos, sus abogados negocian la fianza, que en este caso a él le tuvo que pagar una fianza de $200,000. Pagan la fianza y luego él sale, pero tiene que entrar a la cárcel. También Rudolph Giuliani, Meadows, otro de sus abogados, y hay otros más que han tenido que someterse
a eso que las leyes allá recomiendan. Pero en la República Dominicana todavía, salvo como el caso de Balaguer cuando Jorge Blanco, salvo una situación así, es muy difícil que usted pueda conseguir las informaciones. Y si usted la considera que tienen peso de formar un expediente y acusar a un expresidente de esos que andan vivos, ahí tratando de volver a ser presidente, excepto Hipólito, que parece que ya se jubiló en cuanto a aspiraciones presidenciales. Es muy difícil, porque terminan, los expresidentes aquí terminan en un ambiente, como una aureola de intocable. De todos los litorales comienzan las opiniones, las objeciones, y el Ministerio Público le es muy difícil por la debilidad institucional, porque terminan en unas condiciones de vacas sagradas, que aunque no hay expresidenta, pero el término es de vacas sagradas. Y es muy difícil. Pero en los países que las instituciones existen y se respetan las leyes, no es difícil, es fácil. Solamente hacer la cosa dentro de los que las leyes establecen, sin violarle sus derechos. Entonces, la Junta Central Electoral le va a ser muy difícil someter. He hablado de sanciones. Vamos a ver si esas sanciones les son aplicadas y ellos pueden someterse y acogerse a lo que las leyes recomiendan. Para el día de hoy tienen marchas y caravanas en el interior del país que la anunció tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD. Y todo al margen ya que el plazo vencido que la Junta Central Electoral dio. Por el otro lado, como decía, el señor Trump irá a juicio. Ahí tendrá la oportunidad de demostrar que es inocente, porque la parte acusadora, su papel es que será culpable. Parece que con todo este movimiento se busca impedir que él sea candidato presidencial, porque dentro de su partido, el republicano, aunque hay otros aspirantes ahí, el más reconocido es DeSantis, el gobernador del estado de Florida. Pero él es el que todas las encuestas, todos los muestreos presentan como favorito para ser candidato presidencial otra vez en las próximas elecciones de los Estados Unidos, señor Donald Joseph Trump. Y parece que se busca impedirlo porque él estuvo patrocinando que se desconociera el triunfo de los demócratas en el estado de Georgia. Se dice que pidió a sus abogados, a sus representantes, que trataran de cómo se alteraran los resultados para él obtener ganancia. No posible eso, también buscó que el Congreso no certificara la victoria de Joe Biden y alentó a sus seguidores para que invadieran el Palacio del Congreso, buscando
que ese día el Senado de los Estados Unidos no hiciera la certificación, no reconociera el triunfo de Biden. Nada le fue posible. Eso se entiende como un error muy grave en los Estados Unidos, una de las democracias más sólidas que hay en el mundo entero y la más vieja. Y la más vieja. Entonces, ellos son muy celosos con esas cosas. Y muchos piensan que quizá de una u otra manera, a través de ese sometimiento, consigan que no sea candidato a la presidencia. Siguiendo con el panorama internacional, ya dije que en Guatemala Sandra Torres Casanova nos reconoce el triunfo de Bernardo Arévalo de León, que está presentando instancias ahí, alegando que se le hicieron fraude. Pero Bernardo Arévalo ganó las elecciones y indefectiblemente ser el presidente de la República. Y me parece que esos son pataleos, que esas son acciones de la señora Torres para sus fanáticos, para sus fans, como se dice en el área deportiva y artística, para sus fans, para sus seguidores, para dejarlo emocionalmente en condiciones de que no se les disgusten, puedan respaldarla y mantener la fortaleza de esa organización política, ese partido político, el Partido de la Unidad de la Nueva Esperanza, algo así. Y en Ecuador no, ahí pasaron, porque aquí se dirimía, era la segunda vuelta y ganó Arévalo. En Ecuador pasaron a una segunda vuelta y eso será en el mes de octubre. A ver, una situación un poco difícil en Ecuador, inestabilidad, la muerte de un candidato a tiros, un acto repugnante, inaceptable. Luego tirotearon cerca donde uno almorzaba o desayunaba con la familia. Pero las elecciones fueron celebradas en todo un clima de relativa tranquilidad y pasaron a una segunda vuelta, que ahí se decidirá, creo que en el mes de octubre. Otro caso que llamó mucho la atención fue la muerte de Yevgeny Prigozhin, aquel jefe del grupo Wagner, un señor que dirigía ahí un ejército de alrededor de 25 a 30 mil personas. Un ejército de 25 o 30 mil personas es demasiado. Y mercenarios, que es el que pelea por paga, porque los ejércitos se forman como un ejército del país, para la seguridad del país. Y naturalmente son unos empleados que hay que pagarle y proveerlo de todos aquellos como son los beneficios propios de un empleado. En este caso, son del ejército, que están preparados, que son entrenados, que son mentalizados para cuando haya que salir al frente en defensa del país. Ese es el organismo, esa es la instancia a quien corresponde eso. Pero los mercenarios son independientes. Esa gente se mueven en Asia, se mueven en África, peleando por paga. Imagínense el caudal de recursos que maneja o que manejaba Prigozhin, con 25.000, 30.000 hombres armados, que tiene que movilizarlo. Él se dice que debido a que él se les reveló
al presidente ruso Vladimir Putin. Es un hecho un poco arriesgado, un poco peligroso, porque es un ejército armado y quien te patrocina, quien te paga para que pelee en contra de los ucranianos, tú te les revelas, exigiéndole cosas, prácticamente declarándote en huelga. Es muy peligroso, porque pone en entredicho la imagen, el prestigio, en este caso del presidente ruso, Vladimir Putin. Y es una situación peligrosa porque en un momento determinado te pueden crear una crisis terrible. Entonces se dice que probablemente fuera una conspiración dirigida desde el Kremlin, que probablemente haya sido una conspiración dirigida desde el Kremlin para decirle al mundo que no, que contra el poder de Putin no, y que cualquiera que se atreviere lo pagaría así también. El avión cayó, murió Putin, murió ahí un par de asistentes de él, generales y la tripulación. Y la tripulación. Entonces, no sé quién se hará cargo ahora de ese grupo, el grupo Wagner, si fue una conspiración, para eliminarlo, ya logrado, si ahora esos patrocinadores buscarían poner al frente ahí a alguien de su confianza, confiable, y que no le pueda causar inconvenientes en un futuro. Recordarle a todo el pueblo dominicano, enviar sus muchachos a la escuela mañana temprano, mañana, que las escuelas queden mañana llenas de sus estudiantes, y que hay que hacerlo todos los días, por el beneficio de los niños y también de sus padres, porque mientras ellos van creciendo con mucha energía, con mucho vigor, los padres van descendiendo, mientras los menores van sumando, sus padres van restando. Y aunque usted no debe tener sus hijos y darlo todo por ellos, pensando en usted, pero automáticamente también usted es beneficiario. Y hay que enviar los muchachos a la escuela mañana desde temprano, como también ir a la feria del libro, acompañarlos de las escuelas públicas y privadas, los llevan, pero usted vaya con los suyos, acompáñelos, cómprele algo que lo estimule a la lectura. Hay muchas obras para los estudiantes menores de básica, de media, para que le vaya forjando el hábito por la lectura. Hay algo que tenemos que hablar aquí, que es en el campo deportivo. Esta semana la joven Marilady Paulino ganó la competencia de los 400 metros planos
Yo soy seguidor de los deportes. Es algo que me entretiene viéndolo en la televisión y de vez en cuando voy a un partido de pelota a ver a mi escogido. Soy escogidista. Y también a veces, cuando hay otra competencia, a una hora que me voy y le doy seguimiento a los deportes, sobre todo a estos muchachos dominicanos, y en el área del atletismo, la República Dominicana tradicionalmente no ha tenido esas grandes figuras, esas figuras que hayan podido competir en igualdad de condiciones con esos atletas que tanto los Estados Unidos producen muy buenos atletas en el área de campo y pista. Y aquí en el Caribe, en las Antillas Menores, ahí vi una jamaiquina, apellido Jackson, que hizo récord en los 200 metros. Ganó fácil. Y esa competencia los dominicanos, nosotros no habíamos tenido la oportunidad, salvo con Félix Sánchez, y de ahí en lo adelante. Esta muchacha comenzó ganando en la Liga Dorada esa de Europa. En los Juegos Olímpicos a 2 medallas. Usted sabe que ahí van los mejores, y medalla de plata, y en unos mundiales ganó medalla de plata en Eugene, Oregon, en los Estados Unidos. Y ahora, en esas mundiales, ganó los 400 metros plano. Ganó fácil, le llevó muchos pasos y hay que felicitarla. Y hay otros muchachos ahí que han tenido muy buena participación, que han sido medallistas compitiendo con atletas de primera. El equipo dominicano de la selección dominicana de baloncesto de mayores ya ganó su primer partido, que fue al equipo de Filipinas, y que también creo que le ganaron esta madrugada a Italia, creo que 87-82, a Italia, que es, con relación a nosotros, es una potencia en baloncesto, en deporte, y creo que le ganaron 87-82 al equipo de Italia. Creo que la próxima enfrentamiento del equipo dominicano, de la selección dominicana de baloncesto, es frente a Angola, que de acuerdo a las informaciones que tengo, es un equipo más débil que el de Filipinas. O sea que ya la República Dominicana puede asegurarse un pase a la segunda ronda. No nos llamemos a engaño. Hay unos equipos ahí muy fuertes, muy duros, que la República Dominicana, la posibilidad de derrotarlo son muy pobres, son muy escasas, pero de pasar a una segunda ronda ya es mucho para la selección, para el equipo de la selección de baloncesto de la República Dominicana. Para que la República Dominicana siga siendo conocida, porque está siendo puesta en el mapa mundial, aunque sea por el campo deportivo, pero siempre es interesante, siempre es muy importante que nos conozcan a nivel mundial. Así es que gloria a Marilady Paulino por el éxito que tuvo en esa competencia mundialista. Mientras la República Dominicana estaba siendo acosada por la tormenta Franklin y su secuela de lluvias o de aguaceros torrenciales, ella corría en Bulgaria, en esa cancha. Había que ver cómo ella terminó, cómo se tiró en la pista.
y luego se levantó con la bandera dominicana, exhibiéndola así al mundo, llena de contento, emocionada por haber ganado esa competencia, porque para ella es importante en términos personal, no tanto por el premio, creo que de unos 70.000 euros, no tanto por eso, sino es que ganó una competencia mundial. Félix Sánchez, debemos decir, que fue un muchacho que nació en los Estados Unidos y creció en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, en todos los deportes, pero sobre todo en el atletismo, ahí se producen año tras año unos atletas de primera. Pero esta muchacha es de ahí, de Don Gregorio, Palenque, San Cristóbal. Muchacha de clase humilde que viene del piso. Y competir en esa disciplina y ganar es fácil. No es fácil, no es fácil. Bien, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Le damos las gracias por habernos acompañado aquí en Cerrando la página de la semana. Muchas gracias. El próximo domingo nos vemos.